Ayer estábamos considerando algo acerca de vida cristiana a través de lo que Cristo piensa, el pensamiento personal suyo para la Iglesia. Creo que es esta la línea que voy a seguir a lo largo de la semana. Por tanto, os sugiero que leáis y meditéis, reflexionéis sobre el capítulo 17 del Evangelio según Juan. El tema de esta primera conferencia tiene que ver con la palabra de Dios. Cuando Cristo ora a su Padre, dice a su Padre: Padre, yo no quiero un pueblo religioso que sea controlado por los líderes de la religión, como ocurría con el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús. Yo quiero un pueblo que esté sometido, sujeto a tu palabra, y que la autoridad para todo cuanto hagan en su vida y para el ministerio de la Iglesia descanse solamente en tu palabra. Por eso abrimos el capítulo 17 del Evangelio según Juan y notaréis que este es un tema muy extenso en la oración de Jesús. Hay dos grandes temas ahí, uno el tema de la unidad y otro el tema de la palabra. Seguidme, por favor, en la lectura de algunos versículos salteados del capítulo 17 del Evangelio según Juan. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén ellos conmigo, para que vean mi gloria que me has dado desde antes de la fundación del mundo. De manera que Cristo, el Señor, que es glorioso, comunicó a los que estaban con él un mensaje procedente de ¿quién? Procedente de Dios. Y Cristo les ha dado permanentemente la palabra de Dios. Por tanto, lo que Cristo está enseñándonos es que la Biblia, la palabra de Dios, es la única norma de fe y de conducta. Y cuando una persona vive bajo la influencia de la Biblia, en obediencia a la Biblia, en sujeción a la Biblia, va a tener conflicto con el mundo. Porque es una enseñanza, es una orientación distinta al mundo. De manera que tú quieres tener una experiencia de conflicto con el mundo, obedece la palabra. ¿Quieres tener una experiencia de dificultades incluso dentro de un sistema religioso? Vive la Biblia y tendrás dificultades en cuanto a conflicto, pero tendrás una enorme bendición. Estarás viviendo conforme a la voluntad de Dios. Hay tres cosas que yo quiero mencionar ahí. Un hermano me decía que cada vez que escucha alguno de mis mensajes por algún lado, siempre utilizo 3 puntos. Bueno, es mi manía personal. Pero creo que con 3 puntos queda mucho mejor la forma y se capta mejor la enseñanza. De manera que quiero hablaros de 3 cosas. Primeramente, ¿qué es la palabra? No podemos hablar de nada en la Biblia si no informamos primeramente la doctrina en la que descansa. Por tanto, ¿qué es la palabra? ¿Cuál es la doctrina bíblica sobre la palabra, la Biblia? En segundo lugar, ¿cuáles son las demandas que la Biblia, a la luz del pensamiento de Jesús, tiene que producir en mi vida? Y finalmente, ¿cuál es la consecuencia que yo debo experimentar frente a la palabra y frente a la obediencia a sus demandas? Primeramente, la palabra. Yo quiero que notéis que Jesús está haciendo un énfasis en la procedencia de la palabra. Notáis que dice, les he dado tu palabra, o han guardado tu palabra, versículo 6. Les he dado tu palabra, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por tanto, lo que está diciendo Cristo es que la enseñanza que él dio permanentemente en su ministerio descansaba en la palabra de Dios. Se aprecia, por tanto, la vinculación de Cristo con la Biblia. Cristo fue un hombre, desde su condición humana, un hombre respetuoso de la palabra, vinculado a la palabra, obediente a la palabra. Todos sabéis que en Jesucristo nuestro Señor subsisten en su persona divina 2 naturalezas.
la naturaleza divina, que es eterna porque es una persona divina, y la naturaleza humana, que es asumida en su persona divina por medio de la concepción virginal en el seno de María por obra del Espíritu Santo. Cuando la naturaleza humana, por medio, lo diré de otra manera, por medio de la naturaleza humana, el Hijo de Dios se limita. Es decir, toma las limitaciones propias de los hombres, no se humilla. Veré esto, Dios mediante, en el segundo tiempo. Y esta limitación afecta a su naturaleza. Por tanto, como hombre, Cristo no sabía la Biblia. Tuvo que aprenderla. Y la estudió como niño en su casa. Y la fue conociendo. Y hay muchas cosas que Jesús como Dios sabe, pero como hombre no sabía. Pongo un simple ejemplo. Del día y de la hora nadie sabe. Ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre. Y de modo que lo que el Padre sabe no lo sabe el Hijo. No, Señor. El Hijo en su deidad sabe todo lo que sabe el Padre. Porque el Padre no puede manifestar ningún pensamiento que no sea por medio de la palabra. ¿Y cuál es la palabra? El Logos, el verbo eterno. En el principio era el verbo. Por tanto, el pensamiento de Dios está en el Hijo, y el Hijo expresa el pensamiento. En su naturaleza divina sabe todo. En su naturaleza humana tiene conocimiento sobrenatural cuando la persona divina comunica a la naturaleza humana lo que no es natural para el hombre. ¿Me estáis siguiendo? Por tanto, cuando habla de la Biblia, Cristo habla de una sujeción a la palabra de Dios. A los 12 años, Cristo entra en el templo. Y cuando entra en el templo, no entró para enseñar a los maestros. No, Señor, entró para preguntar. Más que para preguntar, entró para aprender. Luego él se sienta allí, escucha la enseñanza en el templo, y los profesores, los maestros de aquel tiempo solían hacer preguntas a los que tenían delante después de la enseñanza. Y claro, preguntaron a Jesús. ¿Y qué ocurrió? Que ningún niño de esa edad tenía las respuestas que él tenía. Por tanto, Cristo estuvo relacionado con la palabra. La enseñanza de Cristo fue siempre una enseñanza bíblica. Cuando Cristo sube a la montaña y pronuncia el primer gran sermón de enseñanza, ¿qué hace Jesús? Abrir la Biblia y decir qué es lo que la Biblia dice, cuál es su significado. Ahora, a los discípulos les habla de la palabra, y Cristo mismo dice que la vida de ellos va a ser una vida de conflicto en la relación con el mundo, porque el mundo ni cree ni quiere oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es contraria al mundo, porque el mundo no, es decir, los hombres, las mujeres no regeneradas, son necios en su corazón. ¿Y qué es lo que dice el necio en su corazón? No hay Dios. Y claro, a veces nosotros pensamos que esa frase significa que hay muchos ateos en el mundo. Quiero deciros con la autoridad de la Biblia que no hay ningún ateo en el mundo. ¿Cómo? ¿No? Porque Pablo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, que todo lo que de Dios se conoce, a los hombres les es manifestado. Su eterno poder y deidad se hace visible desde el principio de la creación por las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Lo que el Salmo dice es que el necio es el que dice a Dios, no te quiero en mi vida. ¿Dónde dice el necio no a Dios? ¿Con la boca o con el corazón? Con el corazón. Y el corazón en la Biblia es el centro de la voluntad. Por tanto, lo que el hombre dice, tú no, tú fuera, ocúpate de tus cosas, que yo me ocupo de mi camino y de lo mío. Ahora, cuando el hombre comienza a sujetarse a la voluntad de Dios, desaparece el no, para ser sustituido por la palabra de Dios. Y el hombre desobediente comienza a obedecer. Y el hombre que era una persona injuriadora, una persona perversa, deja de serlo. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Molesta a quién? Al mundo. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio según Juan que la luz brilló en las tinieblas. ¿Y los hombres qué hicieron? Más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Luego lo que los hombres quisieron hacer fue apagar la luz de Dios para que no manifestase, no resplandeciese en medio de las tinieblas. Ahora, una de las cosas, uno de mis muchos defectos, yo tengo un montón, yo reconozco unos cuantos. Si queréis saber otros pocos más, preguntarle a Susana.
Y si queréis saber otros cuantos más, preguntárselo a mi iglesia. Ya veréis, como dicen, cuántos defectos. Uno de mis defectos es que es muy difícil que yo coma algo y que parte de ese algo no termine en la camisa o en el pantalón. Soy adicto a las manchas. A veces me hago un examen de conciencia y digo, por favor, Samuel, por favor, con calmita, para que no te manches. A mí me encanta, como buen gallego, me encantan las patatas, las papas. Oh. Y cuando veo una papa así redondita, medio gordita, la dejo para el último bocado. Estoy comiendo y ahí queda la papa y digo, ahora la voy a saborear. La pincho con el tenedor, la levanto y la ley de Murphy. Lo que va a ocurrir mal, ocurre. Se rompe la papa en el aire y cae. ¿Dónde? En la salsa. ¿Y qué pasa? Algo a la camisa. Cuando yo me mancho la camisa, busco una luz fuerte, abro el saco, abro la chaqueta y digo, mira, no. ¿Qué es lo que hago yo cuando me mancho? Cierro el saco y si fuese posible, apago la luz. Eso es lo que hizo el mundo. El mundo empezó a ver sus manchas y dijo, apaguemos la luz, porque estamos mejor con las manchas. Pero Dios hace una obra formidable. Enciende la luz de Cristo en cada uno de los cristianos. De manera que ya no es una sola luz. Son miles de luces brillando en las tinieblas que revelan la condición del hombre pecaminoso y le hacen sentir su condición moral delante de Dios. Ahora, Cristo dice aquí que la palabra procede de Dios. Si yo pregunto esta noche al auditorio, ¿qué es? Defíneme la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Cuál va a ser la respuesta? Claro, la palabra de Dios. Es la respuesta más típica y más natural que tenemos para definir la Biblia. La Biblia es esencialmente la revelación de Dios. Dios se reveló progresivamente. Es decir, a lo largo de 1400 años, Dios fue manifestando cosas diferentes, distintas, novedosas de Él para que el hombre le conozca. La carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, dice así: Dios, habiendo hablado en otros tiempos, de muchas maneras, de muchas formas, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. De manera que lo que dice Dios es que a lo largo de la historia, Dios fue escogiendo personas mediante las cuales se reveló, se manifestó y fue apareciendo el escrito bíblico. El primer escrito de la Biblia, con toda seguridad, fue el libro de Job. Y el libro de Job tiene una revelación mucho menor que la que yo tengo hoy después de haber leído los 66 libros. ¿Por qué? Porque Dios se ha ido revelando. Yo no puedo enseñar matemáticas de golpe a una persona. ¿Por qué? Porque no las entiende. De manera que lo que tendría que hacer es darle un tiempo para que aprenda a sumar, luego a restar, multiplicar, dividir, y finalmente le puedo enseñar trigonometría o álgebra financiera y la va a entender porque tiene una base. De manera que Dios se ha ido revelando a lo largo del tiempo para que el hombre le conozca. Ahora, la Biblia, como revelación de Dios, es una declaración que Dios hace de sí mismo con un propósito: que el hombre le conozca. Ayer decía que la vida eterna consiste ¿en qué? En conocer al Padre y conocer al Hijo. Por tanto, Dios se revela para que el hombre le conozca. Si Dios no se revela, no le podemos conocer. ¿Tú puedes entender lo que es una cosa infinita? No. Infinito es una abstracción mental. Tú te has adaptado el cerebro para pensar en algo que no tiene medida. Pero es que nosotros no podemos entender nada sin medida. Por tanto, lo que es infinito es un supuesto. Este Dios infinito no puede ser descubierto por un hombre limitado. Él se revela y le dice al hombre: mira, yo soy así. Y el hombre va conociendo la impresionante dimensión de la grandeza de Dios. Ahora, Dios se ha revelado de distintos modos a los autores bíblicos para escribir su palabra. De manera que Dios se reveló por visiones, Dios se reveló por sueños, Dios se reveló por traslaciones, es decir, Pablo dice: conozco un hombre que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo fue arrebatado, trasladado al tercer cielo. De manera que Dios, por traslaciones,
operó para revelar su palabra, Dios se reveló por medio de ángeles y Dios directamente se ha revelado también. Hay una porción de la Biblia escrita por Dios mismo. ¿Sabéis cuál es, verdad? Los 10 mandamientos. La Biblia dice que los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Ahora la pregunta que quiero formularos es, ¿quién es el dedo de Dios? ¿Quién escribió esos 10 mandamientos? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu? ¿El Hijo o el Espíritu? ¿Quién es el dedo de Dios? ¿El Hijo o el Espíritu? ¿Y por qué es el Espíritu? Bueno, cuando Cristo, tenemos que ir a la Biblia, leemos la Biblia y descubrimos cosas. Cuando Cristo expulsa demonios en su ministerio y aquellos le acusan de tener un pacto con Belcebú, lo que dice Cristo es, si yo echo fuera demonios por el dedo de Dios, el reino ha llegado a vosotros, ¿verdad? Pero en el pasaje paralelo, el otro evangelista dice, si yo echo demonios por el Espíritu de Dios, el reino ha llegado. Luego el dedo de Dios es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios escribió los 10 mandamientos, primeramente en una tabla de piedra que él mismo prepara. Esa tabla se rompe por el enfado de Moisés al descender del monte. Y le dice Dios a Moisés, ahora prepara tú otras 2. Y sube, que yo voy a escribir. Y escribió en las que preparó Moisés de la misma forma sus mandamientos. Por tanto, Dios está en la operación de escribir la palabra. La distancia en el tiempo de los escritos bíblicos es sorprendente. Más o menos unos 1400 años entre el primero y el último de los escritos. 1400 años son muchos años. ¿Y el mundo en 1400 años evoluciona o no? Bueno, es que no hace falta que lo veamos. Hace 50 años, hablar de un celular, de un teléfono móvil, eso era impensable, ¿eh? Y hoy los adolescentes no pueden vivir sin el celular, claro, naturalmente. Se está avanzando a una velocidad tremenda en la tecnología, a una progresión tal, a una dimensión tal, que yo no sé a dónde vamos a llegar. Bueno, yo no llegaré, porque ya soy muy viejo y la tecnología a mí me afecta mucho. Pero tú ves a un niño pequeño jugando o hablando contigo y escribiendo en el móvil. Yo he visto a una de mis nietas mantener 3 chats con 3 personas distintas. Eso para mí no encaja. Pero la Biblia tiene una peculiaridad esencial. No hay alteración en cuanto a conocimiento fundamental en 1400 años. De manera que lo que dice el escritor del libro de Job es lo mismo que dice el escritor de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo, está en el control de la palabra. Algo más. La Biblia es el único escrito inspirado. Cuando nosotros hablamos de inspiración, hay 2 versículos claves en la Biblia para entender la inspiración. En primer lugar, la inspiración en cuanto al modo de escribir la Biblia. Vamos a ver, 2 preguntas. Primero, ¿cómo se escribió la Biblia? Y a esa pregunta responde el apóstol Pedro en la carta segunda, capítulo 1, versículo 21, cuando dice, porque ninguna profecía es de voluntad humana, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ese verbo en el texto griego es un verbo que tiene la connotación de empujar, de impulsar. Por ejemplo, en el griego clásico, se describía la partida de una nave del puerto. ¿Y sabes cómo salía la nave del puerto? Levantaba las velas. Y el viento venía y ¿qué hacía? Empujaba el navío y lo llevaba. Ese es el verbo que hay ahí. Ese verbo tiene la misma raíz de constreñir. ¿Sabes? Cuando alguien va a poner un médico va a poner una inyección, el líquido está dentro del émbolo de la jeringuilla. Y de pronto la mano del médico empuja el émbolo y el líquido se siente constreñido y sale por donde puede, por el agujero delantero que no tiene otra salida para salir por ahí. Es la misma palabra que utiliza Pablo cuando habla del amor de Cristo. Y dice, el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos empuja, nos orienta en una determinada dirección.
Cuando se habla de inspiración, de cómo se escribió la Biblia, hay que investigar a lo largo de la Biblia para entenderlo. No, es una forma sencillísima de entender cómo Dios hace eso. Y podéis verlo en un solo libro de la Biblia. ¿Un libro cuál? Pues tomemos uno, el Antiguo Testamento, la profecía de Jeremías. Cuando tú vas a la profecía de Jeremías, en el capítulo 1, en el versículo 5, el profeta dice, de parte del Señor, yo te he escogido y te he dado por profeta a las naciones. Dios escoge. Claro. ¿Y por qué escogió a Jeremías? Porque quiso. ¿Y por qué no escogió otro? Porque no quiso. Luego el Dios de la Biblia buscó un hombre, Jeremías, soberanamente lo escogió desde antes de nacer. Y dice, este hombre va a ser mi profeta a las naciones. Ahora pasa el tiempo, Jeremías nace, Jeremías crece, y de pronto Jeremías dice en el capítulo 1 y en el versículo 9 estas palabras. Palabra de Jehová que vino a Jeremías. Luego, lo que Jeremías está diciendo, ¿qué es? Lo que Dios le dijo a él. De momento, Jeremías lo único que hace es hablar en público la palabra del Señor. Se va por donde hay gente y dice, este es el mensaje de Dios. Y Jeremías proclama el mensaje. Ahora, un día, paréntesis ahí, a Jeremías eso le trae unos problemas muy serios, ¿o no? Cada vez que él habla en el nombre del Señor, terminaba mal. Porque lo tomaban, lo llevaban, lo denunciaban, lo prendían. De modo que un día Jeremías, yo digo, humanamente hablando, con toda la razón del mundo, le dice a Dios, esto se acabó. Porque cada vez que yo hablo, un lío. No más, se acabó. Y de pronto Jeremías dice, pero había un fuego dentro de mí que me quemaba. Más fuerte fuiste tú que yo y me has vencido. ¿Por qué, Jeremías? Muy sencillo, porque Dios dijo que tú eres el profeta de las naciones, punto final. Y lo que tú digas o dejes de decir no tiene nada que ver con lo que Dios va a hacer. Dios ha determinado que tú seas instrumento y tú vas a predicar el mensaje de Dios. Ahora transcurre el tiempo y un día, capítulo 36 de Jeremías, versículo 1, de pronto Dios le dice a Jeremías, ahora Jeremías, toma un rollo y escribe todas las palabras que te he dicho. Yo hace un rato, cuando entramos aquí a la reunión, hablé con hermanos míos, con uno que tengo aquí enfrente. Yo podría decirle, ven, levántate, vente acá, y dile al auditorio todo lo que hablamos. ¿Puedes? No. ¿Te habrás olvidado ya de un montón de...? Claro, naturalmente, pero si hace solo un cuarto de hora. Natural. Y Dios le dice, escribe todo lo que te hablé. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Y tú haces el cómputo de tiempo y son 10 años. ¿Cómo va a acordarse Jeremías de lo que habló en 10 años? El Espíritu Santo de Dios que comunicó el mensaje ahora custodia la mente del profeta para que no olvide nada de lo que Dios le había dicho. De manera que cuando Jeremías escribe y termina su libro, todo cuanto hay ahí, ¿qué es? La palabra de Dios. No hay nada que Jeremías diga de por sí. Lo dice con su estilo, por supuesto. La inspiración no significa el dictado de Dios de la Escritura. Dios no dicta, Dios comunica el mensaje y el profeta, el escritor, el apóstol en el Nuevo Testamento, escribe el mensaje con las palabras que él tiene y con su propio estilo. No es lo mismo leer una epístola o un escrito de Marcos, por ejemplo, no es lo mismo que leer el escrito de Hebreos. Es muy diferente. El estilo de Marcos es un estilo de idioma de andar por la calle. Y el estilo de Hebreos es prácticamente griego clásico. Por tanto, pero no importa el estilo, lo que importa ¿qué es? El mensaje. Las palabras que se escriben son la palabra de Dios. Ahora, segunda pregunta. Esta primera pregunta de inspiración contesta, o la inspiración de en este primer asunto, contesta la pregunta, ¿cómo se escribió la Biblia? Ahora hay un segundo aspecto de inspiración. ¿Qué ocurre cuando ya la Biblia se escribe?
Y a esa pregunta responde Pablo en segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Y dice Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Luego lo que me dice Pablo es inspirada, pero el término que usa Pablo no es en modo alguno el término que usa Pedro. En el idioma español, en el idioma castellano no tenemos más remedio que traducir las dos igual, pero son muy distintas. Los griegos, ayer hablaba de que el idioma hebreo tiene menos riqueza de palabras y el idioma hebreo habla al corazón. El idioma griego habla a la cabeza. El idioma griego es preciso, yo diría es un idioma matemático. Luego lo que dice, lo dice contundentemente y no hay forma de dejar de entender. En el griego, el que sabe griego, no hay forma de dejar de entender lo que está escrito ahí y de la forma en que está escrito. Cuando un griego no tiene una palabra para expresar una idea, ¿sabéis lo que hace? La inventa. Nosotros no podemos hacerlo porque estamos sujetos a la Real Academia de la Lengua y solo cuando ella dice esto es así, es así. Durante muchos años se ha estado utilizando de contrabando la palabra líder. ¿Y cuántas personas han dicho que líder no es una palabra bíblica? Bueno, yo nunca discutí ni discutiré cosas que lo único que van a hacer es enfadarnos. No, tenlo tú. La palabra líder está en la Biblia, referida a Jesús. Cuando la Biblia dice que Él es el autor y consumador de la fe, está diciendo el líder de la fe. Es decir, el que va adelante en la carrera, el que marca pauta. Por tanto, ahora ya después de haber usado tantas veces la palabra líder, la Real Academia Española dijo líder. El que marca un camino, el que conduce, el que toma decisiones. Muy bien, ya tenemos la palabra, fantástico, ya no hay discusiones. La Real Academia la admitió. Ahora, cuando un griego no tenía palabra, la inventa. De modo que Pablo dice, ¿cómo voy a decir yo el resultado? Tengo que decir que el Espíritu de Dios sopló en el escrito y utiliza una palabra que literalmente traducida significa soplada por Dios. Esa palabra inspirar significa soplada por Dios. Toda la escritura es soplada por Dios. Claro, si ponemos eso ahí, es un poco complejo de entender, ¿verdad? En primer lugar, la escritura es orientada por el Espíritu Santo y dirigida, ¿no es así? Bien. Pero cuando el Espíritu de Dios sopla sobre la materia, ¿qué le comunica? Vida. Cuando Dios crea al hombre, no hizo un muñeco y le puso una nariz. No, lo que tomó fue materia inanimada, materia muerta, materia sin vida. Y cuando el Espíritu Santo sopló sobre el polvo de la tierra, ¿qué ocurrió? Aparece el hombre, surge el hombre y surge la vida. Ahora, el Espíritu Santo de Dios, voy a expresar esto en forma muy simple, para que no haya nadie hoy que no entienda esto. El Espíritu de Dios estaba detrás de Jeremías cuando escribía. Y cuando Jeremías terminó de escribir, el Espíritu de Dios tomó el rollo, no lo hizo, Estoy hablando el ejemplo para entenderlo. El Espíritu de Dios tomó el rollo y leyó el rollo con toda atención y dijo, esto todo que hay aquí es, ¿qué? La palabra de Dios. Y el Espíritu sopla en el original. ¿Y qué ocurre? Le comunica vida. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 12? Que la Escritura es viva y eficaz. Ahora, ese adjetivo ahí, ese adjetivo eficaz, es un adjetivo que traduce muy bien el texto griego, pero no toda la dimensión del texto griego. La Biblia hay dos palabras de la misma raíz, eficaz y eficiente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que lo que es eficaz es que tiene capacidad de actuación. Y lo que es eficiente es aquello que está actuando. Por ejemplo, yo vengo ahora de España y vengo de pleno verano en España. Cuando salimos de España, el día que salimos hizo días de más calor, pero estábamos a 37 grados de temperatura. Y de pronto aterrizo
finalmente en Cochabamba. Y el hermano me fue a buscar al aeropuerto y me decía, está un poco fresco, estamos a 2 grados. Yo no me traje una ropa demasiado abrigada, de modo que yo salgo a la calle y con el frío me agarro un constipado. Me encuentro contigo en la calle y tú me dices, ¿sabes lo que es muy bueno para el constipado? No, una aspirina y un tazón de leche con azúcar bien caliente. Si hay un médico delante me va a quemar, pero es igual, es el remedio de la abuela, y funcionaba. Entonces me voy a la farmacia y me compro, no una aspirina, me compro una caja de aspirinas. Y me la llevo para casa y la pongo en la mesa de noche para no olvidarme de la caja. Ahí está la caja. Al otro día tú me encuentras en la calle y me dices, ¿qué tal vas? Y yo te digo, peor. ¿Pero cómo peor? ¿Pero no es eficaz la aspirina para curar el catarro? Sí. ¿Pero solo es eficiente cuándo? ¿Cuándo la tomas? ¿La tomaste? No. Pues entonces es eficaz, pero no es eficiente. Lo que dice la Escritura es que la Biblia es siempre eficaz y eficiente. De modo que si tú te niegas a leerla, Cristo dice, yo no te voy a juzgar. Las palabras que he escrito, que os he dado, ellas os juzgarán. Por tanto, la Biblia siempre es eficiente. Pero por esa razón, la Biblia es tan eficaz que penetra como una espada y es capaz de discernir, de separar las intenciones y los propósitos del corazón. El pensamiento, es decir, los propósitos del corazón, lo que el corazón genera. Lo que el corazón genera tenemos que tener mucho cuidado, porque la Biblia dice que es engañoso y perverso, de modo que tengamos cuidado con el corazón. Ahora, la Biblia te marca la pauta y tú dices, no, esto que me gustaría hacer no es bueno. ¿Comprendes? Esto que solamente tú puedes llegar a entender, lo produce la lectura de la Biblia aplicada por el Espíritu en tu vida. Te pongo un ejemplo. Un día, David quiso llevar el arca del sitio donde estaba a una tienda nueva que él había levantado en Jerusalén. Y él dice, este va a ser un día de fiesta impresionante. Una procesión larguísima, el arca delante, David saca su ropa de rey, se viste con un efod de lino, y claro, cuando pasa delante del palacio, su mujer, que está en la ventana del palacio y lo ve, ¿qué dice? ¡Qué vergüenza! El rey de Israel desnudo delante de las criadas. No estaba desnudo. Simplemente no estaba vestido de rey. Muy bien, porque el rey no era él, era el arca de la alianza. Y él dice, esto de llevar el arca, como siempre se hizo, no es bueno. Un carro nuevo, de primera calidad, bueyes nuevos, y el arca al carro, y venga. Y David cantando y danzando, y la gente cantando y danzando. Es curioso, la Biblia habla mucho de danza. Que cantando y danzando y alabando al Señor, y de pronto los bueyes se mueven, el carro tiembla, el arca se estremece encima del carro, y hay uno que dice que se va a caer, ¿y qué hace? Le echa la mano, ¿y qué ocurrió? Murió. Y en lugar de un día de gozo, se convierte en un día de luto. ¿Por qué? Porque David tenía muy buena intención, pero no correspondía con la voluntad de Dios. Porque el arca no podía ser llevada al estilo filisteo, en un carro. Tenía que ser llevada a hombros de los sacerdotes. Por tanto, ojo con lo que nos parece. Dios por la palabra te dice, eso no es así. Si David hubiera leído el traslado del arca establecido por Dios y hubiese leído con calma Levítico, no hubiera llevado el arca así, sino a hombros de los sacerdotes. Ahora, la palabra, por tanto, inspirada por Dios, era la base de la enseñanza de Jesús. Cuando tú abres el Evangelio según Marcos, dice que Cristo vino predicando el Evangelio del Reino. Y predicar el Evangelio del Reino no significa simplemente un mensaje de salvación. Porque cuando Cristo habla del mensaje que tenemos que predicar, Mateo capítulo 28, versículos 20 en adelante, dice, con mi autoridad id a las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ¿qué? Que guarden todo lo que os he mandado. Luego la evangelización.
No es simplemente decir, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Significa enseñar lo que Cristo quiere que sepamos. Por tanto, Cristo viene predicando ¿qué cosa? El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Yo lo dije ayer, la palabra de la cruz, el mensaje eterno de Dios, expresado en distintas dimensiones. Dios salva al que cree en su palabra y justifica simplemente por el hecho de creer lo que él dice. Tienes a un Abraham. ¿Cómo fue justificado Abraham? Un día Dios viene a Abraham y le dice, Abraham, vas a tener un hijo. ¿Yo? ¿Un hijo? Sí. ¿Y quién va a ser su madre? ¿Tu mujer Sara? Mi mujer Sara. Vamos, Señor. Que yo tengo 100 años y estoy ya muerto para eso. Y mi mujer prácticamente de la misma edad y además es estéril. ¿Abraham, crees o no? Sí creo. Justificado. No le predicó la cruz. Le dijo, ¿tú crees en mí o no? Sí creo. Bien, bien, ya está. Justificado. La fe le justifica. Ahora, en nuestro tiempo tenemos que predicar la cruz de Cristo y todas estas cosas que forman parte del mensaje del Evangelio por la revelación que tenemos. Bien, Jesús se sujeta a la palabra. Pero Jesús cuando predica, interpreta la palabra. Lee el Sermón del Monte y dice Jesús, oísteis que fue dicho. Es decir, lo que oísteis por los maestros de Israel es correcto. La Biblia dice lo que ellos dicen. Entonces lo que oísteis es correcto. Pero yo voy a daros lo que significa. Y lo que significa, el significado que yo os doy, no es el significado que dan los maestros. Y ahí tienes un problema y un conflicto, y ahí está ya el primer problema con Jesús. Porque los maestros interpretaban la Biblia conforme a su tradición. Leéis a veces en el Evangelio que estas palabras que Jesús dice, hablando a los escribas y a los fariseos, dice, vosotros quebrantáis el mandamiento por vuestra tradición. ¿Qué es eso de la tradición? Bueno, la tradición es algo muy simple. Cuando Israel vuelve del cautiverio, con Esdras y Nehemías y todo aquel grupo de personas, y se asientan en la tierra, los líderes de la nación dicen, nosotros hemos pasado toda esta penuria en el destierro por dos razones. Primero, porque adoramos ídolos, de manera que de hoy en adelante nadie adora un ídolo. Bien. Segundo, porque no hemos obedecido la ley, de manera que vamos a codificar la ley. 360 mandamientos positivos, 365 mandamientos negativos, y ahora, cuando el mandamiento es dudoso, prevalece la interpretación teológica de los maestros. De manera que la ley dice, si alguien tiene hambre y pasa por un sembrado, entra al sembrado y arranque las espigas que necesita para comer y cómalas. ¿Cuándo? Siempre. Y de pronto los judíos, los fariseos vienen a Cristo y dicen, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es justo? Es decir, lo que no es conforme a la ley. Porque comen las espigas en el día del sábado. ¿Y por qué es ese problema? Porque la tradición decía que sacar espigas en sábado era quebrantar el sábado. Cristo hace milagros específicamente en el primer tiempo, ¿cuándo? El sábado. Y la gente, los fariseos, estaban rabiosos contra él porque él sanaba y consideraban la sanidad un trabajo. De manera que él se da cuenta que aquellos, como él tocaba al enfermo de vez en cuando, y eso era un trabajo, él sana a un cojo, a un hombre con la mano lisiada sin tocarlo, simplemente dice levántate y extiende la mano, y cuando le dijo extiende la mano quedó restablecida. Pero decían los fariseos, no tenéis otro día para venir que no sea el sábado. Por tanto, Cristo abre la Biblia y Cristo dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Sabes lo que era un adulterio para un judío? Era que no te tomen en el mismo hecho. Si no te cazan
con la mujer de otro, no hay problema. Y Cristo dice, no solamente hay problema, sino que por el hecho de pensar en eso, has caído en el mandamiento. Oísteis que fue dicho. Y habla de cuando una persona llama necio a su hermano. Dice, es un delincuente que merece el fuego del infierno. ¿Cómo? Naturalmente, la difamación es un pecado gravísimo. Y el que habla mal de su hermano está atentando contra la vida moral de su hermano. No se la puede devolver, ¿entiendes? De manera que un homicida, uno que saca la vida física, tenía que morir. ¿No es esto? Uno que saca la vida moral ha destruido a la persona. Por tanto, hermanos queridos, cuando Pablo toma todo esto y lo lleva a la carta a los Corintios, dice que no puede estar en la comunión de la iglesia ni el borracho, ni el adúltero, ni el fornicario, ni el ladrón, ni el malediciente. ¿Tú has visto alguna vez poner a un malediciente fuera de comunión en la iglesia? Entonces tenemos un problema. Estamos interpretando la Biblia según nuestra tradición. Ahora Cristo enseña la palabra. Y Cristo enseña la autoridad e inerrancia de la Biblia. Él dice, antes pasará el cielo y la tierra que no se cumpla un tilde o una jota de la ley. Por tanto hay autoridad. Y cuando Cristo viene alguien y le pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer con este asunto? ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo lees? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y remite a la autoridad de la Biblia. Cristo marca dos aspectos en relación con la Biblia. El primero es que la Biblia marca distinciones. Versículo 14. Capítulo 17 de Juan, versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El creyente lleva una vida diferente, distinta al mundo por una razón. ¿Por qué? Por la palabra. De manera que la palabra marca los parámetros en relación con el mundo. Tengamos mucho cuidado con el mundo. Yo no sé si ayer dije algo de esto, ya no me acuerdo mucho, pero si no lo digo de nuevo esta noche. ¿Qué es el mundo? ¿Cuáles son? Juan dice, no améis al mundo ni las... ¿Y cuáles son las cosas del mundo? El cine, el baile, los vestidos, ¿sí? La televisión. No. La concupiscencia de los ojos y la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida. Eso es el mundo. Luego el mundo no está lejos, ¿eh? ¿Sabes dónde está? Muchas veces, ¿en dónde? En uno y en la iglesia. Y cuando tú lees la carta a los Colosenses en el capítulo 2, ves el mundo. Cuando Pablo dice que hay muchos que dicen que la vida santa es no toques, ni vistas, ni gustes. Y duro trato al cuerpo, ¿eh? Duro trato al cuerpo. Bueno, quinta generación de evangélicos, conozco mucho ese asunto. Cuando yo era un niño pequeño, había un uniforme solemne en la iglesia. Nadie podía ir al culto de la mañana sin su chaqueta, su saco y incluidos los niños. Pero para mayor gloria se había inventado en aquel tiempo el cuello, la elegancia del mundo era el cuello duro. ¿Sabe lo que significa el cuello duro? Los jóvenes ponen una cara asombrada. Pues los mayores a lo mejor algunos saben. Metían el cuello de la camisa en almidón. Luego lo ponían en una tabla, una plancha bien caliente y dale que te pego al cuello hasta que quedaba como esto de duro. En la época de mi niñez era la época del hambre en España. No se podía comprar una camisa más que de vez en cuando. De modo que mis padres me compraban 2 tallas más en la camisa. Yo feliz. Un cuello así, pero falso. Lo que ocurre es que yo crecía rápidamente y la camisa no. Y llegaba el momento en que el cuello ya quedaba muy justo y además duro. ¡Fu! De modo que mi mamá me llamaba y me decía, venga, Domingo, viste. Abrochaba. Y llegaba al cuello.
Y como no abrochaba bien, me agarraba por aquí y me decía, estira el cuello. Y cuando yo estiraba el cuello, ras, le metía el... Y yo quedaba ahí. Quedaba con toda la camisa ahí clavada. Y esto no era lo más serio. Lo más serio es que con la camisa clavada me decía, y no te muevas en el culto, ¿eh? Yo arreglaba el asunto, ¿sabes cómo? Metía la mano a medio culto por aquí, hacía ¡plaps! Y el botón fuera. No, luego cobraba, pero durante el día, mientras no cobraba, era el niño más feliz de la tierra. Oh, ¿por qué? Porque era la tradición. En mi vida hubo un hombre de Dios, pastor de nuestra iglesia, que no sé por qué Dios lo puso siempre a mi lado. No sé, algo quería enseñarme. Y un día, en nuestra ciudad hay una gran fiesta semanal, las fiestas de verano, y el día principal hay una enorme batalla naval de fuegos artificiales sobre la ría, sobre el mar. Es un espectáculo impresionante. Y salíamos de una reunión de la noche y le dije a mi padre, papá, ¿me llevas a ver los fuegos? Y él me miró desde aquí arriba, me dijo, no. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, eso es, ¿qué? Del mundo. Como niño de 9 años, dije yo, qué raro es este mundo, tú. 11 menos cuarto de la noche, llaman a la puerta de casa. Abre mi padre. ¿Quién era? El pastor. Y le dice a mi padre, ¿estás muy ocupado? Dice, no. Bueno, pues llevemos el niño a ver los fuegos. ¡Oh! Mi padre tuvo que coger los ojos del suelo porque se le... Y le dijo al pastor de la iglesia, ¿y a dónde lo vamos a llevar? Y él le dijo, ¿a dónde va a ser? ¿A dónde los ponen? ¿A la fiesta? Sí, claro, ¿a dónde si no? Y ahí vamos desde mi casa, el pastor en primera fila, yo agarrado de la mano del pastor, y mi padre agarrado de mi mano corriendo detrás de mí a rastras. Y llegamos a la multitud de la fiesta y el pastor fue metiéndome allí adelante, le dijo al Señor, ¿puede dejar poner aquí al niño para que vea bien? Me puso ahí, me consiguió una caña de un fuego, me dijo para que la lleves de recuerdo y yo me fui a mi casa feliz. Y me acosté aquella noche y dije para mí, me gusta más el mundo del pastor que el de mi padre. Estamos generando una juventud que vive de apariencias y no de realidades espirituales. No puedo amar al mundo porque es contrario a mi vida. Por tanto, no améis al mundo. Cristo marca diferencias con la palabra. Cristo santifica con la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo? En tus mandamientos he meditado para no pecar contra ti. Ahora tenemos un problema muy serio. Si no lees la Biblia, no pienses vivir santamente. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que no hay lectura habitual de la Biblia en muchas personas. Yo puedo preguntar esta noche aquí, no voy a preguntar, nadie levante su mano, por favor. ¿Cuántos de vosotros tenéis un plan de lectura anual y estáis leyendo la Biblia una vez por año? No hay disculpa ninguna para no leer la Biblia una vez por año. Es sencillo, es dedicarle un cuarto de hora como mucho todos los días y lees la Biblia todos los días, es decir, lees la Biblia entera todos los años. Toda la Biblia, ¿eh? Porque muchos no leen para nada la genealogía de Crónicas, ¿verdad que no? Y tampoco la genealogía de Mateo, que va, eso lo saltamos, ¿qué rollo este? No, vamos a otro. No, señor, tenemos que leer toda la palabra de Dios santifica. Ahora, en segundo lugar, ¿cuáles son las demandas? La demanda bíblica establecida apostólicamente en el nombre del Señor es esta: te encarezco delante del Señor Jesucristo y de sus ángeles, ¿qué? Que prediques la palabra.
Pablo, de forma especial, cuando se despide de los ancianos de Éfeso en la playa de Mileto, les dice: vosotros sois testigos de que no he rehusado anunciaros ¿cuánto? Todo el consejo de Dios. Ahora, hermanos míos, la iglesia de Antioquía es una iglesia fuerte, poderosa, que se enfrenta con los que vienen de Jerusalén tratando de meter cargas dentro del pueblo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque durante un año Pablo y Bernabé, ¿qué? Enseñaron la Biblia. La Biblia está desapareciendo del púlpito. Hay congregaciones que nunca han escuchado la exposición del libro de Levítico. Y si tú no entiendes Levítico, no puedes entender Hebreos. Hay congregaciones que nunca escucharon una exposición del Cantar de los Cantares. Hay congregaciones que nunca han escuchado una exposición de Abdías o de Malaquías. Parecen más bien nombres de enfermedades que libros de la Biblia. Y cuando tú estás ahí en el púlpito y dices Nahum 1:7, ves que alguien le toca al de al lado y ¿qué dijo? Nahum, ¿qué? Nahum. Y como él no sabe dónde está Nahum, lo tiene que buscar en el índice. Luego se encuentra con que las hojas, como no se usan, están pegadas, y cuando encontró Nahum 1:7 se acabó el sermón. Estamos convirtiendo hombres en infantiles. Estamos convirtiendo nuestras iglesias en niños en Cristo, que son fácilmente llevados de aquí para allá por todo viento ¿de qué? De doctrina. ¿Por qué? Porque desconocen la Biblia. Es hora de comenzar el liderazgo a imponer la Biblia en el púlpito. En las clases de escuelas dominical o clase bíblica, en la predicación del Evangelio, manejando la Biblia en todo el sentido de la palabra, porque es la palabra inspirada por Dios. Tenemos necesidad de predicar y para eso tenemos necesidad de interpretar la Biblia. La Biblia tiene una sola interpretación y muchas aplicaciones. La Biblia se interpreta a sí mismo. La Biblia no puede decir blanco en un sitio y negro en otro. Por ejemplo, todo aquel que no persevera hasta el fin no es salvo. O si lo quieres positivamente, el que persevera hasta el fin será salvo. Luego, si no persevero hasta el fin, ¿qué pasa? ¿No soy salvo? ¿Lo dice la Biblia? No, señor. Hay que saber para quién se escribe esa porción de la Biblia. Y está en Mateo 24, Mateo 25, que tiene que ver con el sermón profético para Israel y para las naciones. De manera que yo tengo que preguntar. Cuando tú encuentres algo de aparente contradicción, busca la solución en la Biblia. La Biblia tiene una sola interpretación. Ahora, cuando yo interpreto la Biblia, tengo un problema muy serio. ¿Sabes cuál es? Tengo que responder a 3 preguntas. ¿Quién escribió? ¿Para quién escribió? ¿Por qué escribió? De manera que me voy a un libro de la Biblia, cualquiera. Tomemos un ejemplo. ¿Os parece bien? Uno cualquiera. Dentro de nuestro mundo evangélico, especialmente escritos del Nuevo Testamento. De manera que la iglesia sabe muy bien, los evangelios, más o menos, son las historias de Cristo. Bien. Hechos, también. Romanos, más o menos todo, pero capítulo 9, 10 y 11 no. Eso es un problema, eso lo dejamos a un lado. Corintios. El dogma de fe absoluto para la iglesia. ¿Quieres tomar Corintios? Bien. ¿Quién lo escribió? Pablo. Perfecto. ¿Para quién lo escribió? Para los corintios, ¿o no? Claro, se extiende a nosotros, ¿está claro? Para los corintios. ¿Por qué? ¿O para qué? Para contestar preguntas y poner orden en la iglesia en Corinto. Yo tengo las respuestas. ¿Y tengo las preguntas? No, las preguntas las invento yo. Primer problema. Segundo problema. En la iglesia en Corinto
hay algunos problemas que no se dan en nuestras iglesias. Por ejemplo, el partimiento del pan iba precedido de un ágape, ¿verdad? Sí. ¿Es malo el ágape? Ni hablar. Buenísimo. Ojalá. Si comiésemos juntos más, nos morderíamos menos luego. Pero el ágape es muy bueno. Ahora, había algunos en aquel tiempo que venían con una comida abundantísima, el esclavo allí de pie, sin comer, y el creyente comiendo, en fin, a puños. Y claro, para que la comida siente bien, hay que echarle y regarla con un poco ¿de qué? De vino. Y como la comida es grande y el vino, si no se bebe, se estropea. De modo que muchos entraban a la reunión así. Y empezaba el culto. Y todos querían hablar en lenguas, movidos por el Espíritu Divino. No, señor. Movidos por el espíritu del vino. Y los que querían tener un mensaje para la iglesia se levantaban y como aquel era muy largo, hablaba el segundo y los dos juntos. Y las mujeres preguntaban, ¿qué quiso decir usted? Eso era un patatal. Y Pablo pone orden ahí. Tenemos ese problema nosotros hoy. Además, la carta tiene otro problema. Añadiduras de traducción. ¿Cómo? Sí. Tú vas al capítulo 7 y en nuestras Biblias leemos que si su hija le pasa el tiempo para casarse y es una vergüenza que se quede soltera, que se case. No hay hija ni padre en todo el capítulo. Lo que dice literalmente es si su virgen. ¿Sabe lo que significa? 2 novios en la iglesia. Si tu prometida cree que no puede continuar soltera, ¿qué? Cásate. Lo que ocurre es que el traductor cuando llegó ahí dijo, a mí me falta algo porque no se entiende demasiado. Plaf, le arreo eso. Voy al capítulo en donde habla del velo en la mujer y leo que la mujer tenga señal de autoridad sobre su cabeza, ¿verdad? El señal no está en el griego, en ninguno, ni en buenos ni en malos manuscritos, no está. ¿Sabe lo que dice Pablo? Vuestras mujeres tengan autoridad sobre su cabeza. No es lo mismo. No es lo mismo poner una señal que tener autoridad. ¿Me estáis siguiendo? Lo que está diciendo Pablo es, señoras, controlen la cabeza. Sobre todo en el culto. Y cuando hablamos de ese capítulo, es sorprendente que teniendo Pablo una palabra para velo, la usa solo una vez en todo el capítulo. Cuando dice que a la mujer el velo le es dado en lugar de, o sea, el cabello le es dado en lugar de velo. Y usa la palabra griega. Durante todo el capítulo utiliza un verbo. El verbo cubrir. Y dice que se cubra con lo que le cuelga. ¿Qué es eso? De manera que hay problemas en la carta o no. Claro, entonces yo tengo que interpretar el escrito a la luz del contexto social de Corinto. ¿Está claro? Y tengo que entender qué es lo que pasaba allí. Y tengo que aplicar ahora la enseñanza ¿a qué? A la iglesia de hoy. Escucha bien, la carta a los Corintios es como toda escritura atemporal. ¿Me estás entendiendo? Es decir, no podemos decir eso no es para mí, eso es para ti, porque es palabra de Dios. Pero tenemos que darle la interpretación que corresponde a la luz de la Escritura. Hay 2 serios problemas que había en los tiempos de Cristo. Cortar y añadir. Los saduceos eran los liberales de los tiempos de Cristo. Les molestaba alguna cosa y ¿qué hacían? Eso no es Biblia. De manera que ellos decían que conocían por la historia que Dios había mandado ángeles para castigar a su pueblo, ¿verdad? Por su pecado. ¿Y sabes cómo arreglaban el problema? No hay ángeles. Ya está. Se casa una mujer con un hombre, se muere el hombre, se casa otro con la mujer, se muere el segundo, ya. Que aguante. Si yo soy un hombre de aquel tiempo no me caso con ella, segurísimo. Porque, oye, se ha ido cargando a todos los maridos. Pero bueno, el asunto es que el Señor, los fariseos le dicen, y ahora,
En la resurrección, ¿de qué es? Menudo problema. 7 maridos peleándose por una mujer en la resurrección. Uy, qué lío, bárbaro. No. Le cortan. ¿Entiendes? Ellos dicen, ¿qué resurrección? Muerto el perro se acabó la rabia. No hay resurrección. Pero frente a este problema gravísimo está el problema de añadir. De manera que los judíos, para evitar cumplir el mandamiento de honrar padre y madre, habían inventado algo. ¿Sabe lo que? Corbán. De manera que venía el padre y le decía, hijo mío, ¿puedes ayudarme en algo? Tu madre y yo estamos pasando mucha necesidad. Y el sinvergüenza de turno le decía a su padre y a su madre, lo siento mucho, pero todo cuanto yo podía daros para ayudaros es corbán, lo he dado a Dios. Hipócrita, perverso. Cambian el sentido de la palabra por lo que les beneficia a ellos. Esto ocurre hoy en otra dimensión. No sé si os suena una palabra, voy a decirla con mucho respeto, nuestros principios. ¿Lo oísteis alguna vez? ¿Seguro? ¿Y cuáles son nuestros principios? Bueno, los nuestros, de nuestra iglesia, de nuestro sistema, de nuestra forma. No. Los únicos principios nuestros, ¿sabes cuáles son? Los principios de la Biblia. Y si los principios míos coinciden con la Biblia, bendito sea Dios. Pero si no coinciden con la Biblia, abro la ventana y tiro mis principios a la calle y pongo los principios de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces debemos partir el pan? ¿Los domingos? ¿Cada 15 días? ¿Cada mes? ¿Cuándo? Cuando tú quieras. Porque Cristo dice, todas las veces. ¿Quieres partirlo todos los días? Fantástico. ¿Quieres partirlo una vez al mes? Lo importante es que tú cumplas la ordenanza. ¿Me estás siguiendo? De manera que la teología controla la interpretación bíblica. Hay un problema muy grave, lo mencioné ayer. Menciono problemas que están produciendo inquietudes hoy. ¿Me estáis siguiendo? Si no, no los menciono. Hay un problema muy grave de la interpretación de la Biblia conforme a un sistema. Y tan problema es el dispensacionalismo como el amilenarismo. Yo soy dispensacional, pero no dispensacionalista. Todos los sismoseístas son malos. ¿Paternal es bueno? Sí. ¿Paternalista? Malo. De manera que yo entiendo que la Biblia está dividida en dispensaciones. La historia, no la Biblia, en dispensaciones, ¿verdad? Sí, lo creo. Y ahora mismo estamos en ¿qué dispensación? Y el primer hombre que se salvó en la historia de la humanidad, ¿cómo se salvó? Por gracia. Y el último, luego la gracia no es la gran novedad de nuestros días. La novedad de hoy es la iglesia, ¿o no? Estamos en la dispensación de la iglesia. Y ahora hay algunos que han tratado de enseñar que el reino de los cielos es una cosa y reino de Dios es otra. ¿Por qué? Bueno, porque el reino de los cielos se utiliza en el Evangelio según Mateo. Y el Evangelio según Mateo está escrito ¿para quién? Luego el reino de los cielos tiene que ver con los judíos y con el Mesías y con el reino futuro, ¿verdad? Entonces tengo un problema muy serio. Porque Pablo dice que nos ha liberado del poder de las tinieblas y trasladado ¿a dónde? Y tengo otro problema. ¿Existió reino de Dios o reino de los cielos siempre o en alguna ocasión no existió? Siempre. Porque Dios es rey, ¿o no? Y quien lo obedece está en el reino. Lo que ocurre es que de la misma manera que hay una revelación progresiva, hay un reino progresivo. Y el reino milenial será una manifestación más del reino de los cielos antes de cielos nuevos y tierra nueva. Y después de eso, la proyección del reino es un reino eterno, en donde todos estaremos en el reino y viviremos para la gloria de Dios con Cristo Jesús. ¿Está ahí?
Ahora, frente a esto, hay otra doctrina conmocionante. La doctrina de la gracia. ¿Cristo murió por todos o murió por algunos? Bueno, lo habéis dicho con mucha fuerza, pero yo te voy a dar un texto. Este es la sangre del nuevo pacto que por muchos se derrama. Luego, ¿es por todo o es por mucho? Es por muchos y por todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la obra de Cristo es hecha eficaz para todo hombre en todo lugar. Si yo quiero enseñar que Cristo solo murió por algunos, tengo que enseñar que Dios ha escogido eternamente a algunos para salvación y más. Y a otros para condenación. ¿Está eso en la Biblia? Si tuerzo algún texto, puede ser que parezca que sí. Pero la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío. ¿Lo dice o no lo dice? Luego, ¿tú crees que la voluntad de Dios fue que antes de crear al hombre, unos cuantos vayan eternamente al infierno sin salvación posible y otros vayan al cielo porque yo quiero? No dudo que Dios escoge a alguno para que sea salvo. No lo dudo. ¿Dios escogió a Pablo o no? ¿Desde antes del vientre de su madre? ¿Y Pablo era un hombre que quería buscar a Cristo? ¿Qué va? La conversión de Pablo es una conversión violenta. Y de aquí estoy yo. Tú tienes que creer porque, oye, aquí estoy. Y claro, Pablo cree. Pero eso significa que Cristo haya rechazado a Gamaliel. Hay un problema serio en el sistema hipercalvinista. Los alumnos o los adherentes a ese sistema enseñan lo que Calvino nunca enseñó. ¿Está claro? Y se sostienen y se mantienen en lo que ellos llaman los decretos divinos. La Biblia no habla de decretos. Decreto es la exteriorización de Dios en una acción única. Dios sale de sí mismo y hace todo y crea todo y establece todo y propone la historia y hace todo en un solo decreto. Ahora, si tú hablas de decretos, tienes que ponerlos por orden o no. Decreto de creación del hombre, decreto de caída, decreto de salvación, decreto... ¿Por qué orden va eso? Si los pones de una manera, Dios es salvador de todos. Si los pones de otra, Dios es salvador de algunos. ¿Entiendes esto? No pierdas el tiempo con estupideces. No dividas la iglesia por manías, porque el gran pecado está en luchar contra la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y quiero decirte algo muy serio y algo muy solemne. El extremo final de un sistema que dice que solamente Cristo murió por algunos, significa no tengo por qué predicar qué. ¿Por qué? Porque los que han sido escogidos van a serlo o no. ¿Tú sabes que Purgeon era un calvinista de 5 puntos? Bueno, un día un periodista le dijo, señor Purgeon, ¿usted es calvinista de 5 puntos? Sí. ¿Usted cree en la redención limitada? Sí. Entonces, ¿por qué predica el Evangelio? Y Spurgeon le dijo, por 2 razones. Primero, porque Cristo me lo manda. Cristo me dice, vete y predica el Evangelio, y yo voy y predico el Evangelio. Y segundo, porque no me mandó levantar las faldas de nadie para saber si tiene una etiqueta de escogido o no escogido. Hermanos amados, ayer mencioné los problemas de el anticristo y todas estas cosas, ¿verdad? Creo que fue ayer, ¿no? Pablo dice a Timoteo, aprovecha el tiempo con mensajes que edifiquen y apártate de vana palabrería. Predica la Biblia. Entonces alguien me va a decir, ¿tú crees en la elección? Yo digo que sí. Y yo sé que va a haber preguntas, ¿verdad? Voy a contestarlas ya. ¿Cómo entiendo entonces que si Dios elige a algunos y no elige al otro no sea injusto? Muy fácil. Imagínate que yo tengo 5 euros
y tengo 5 pobres. 1, 2, 3, 4, 5. Yo me acerco a este pobre y le doy 1 euro. Digo, toma, se lo pongo en la mano. Y me acerco a este otro y le pongo otro euro. ¿Cuántos me quedan? ¿Y cuántos pobres hay? Y entonces al resto le digo, ¿los quieres? Tómalos. Si tú dices, yo no quiero, bueno, te quedas sin él. Pero no por injusticia, sino porque tú quisiste. Se levantan para decirme que Dios escogió desde la eternidad a Faraón. ¿Para qué? Para condenarlo. ¿Verdad? No has leído la Biblia, amigo mío. Faraón, en Éxodo, dice después de cada vez que se revela contra la enseñanza, la prueba, la manifestación de Dios, que dice, y endureció Faraón su corazón. 1, 2, 3, 4, 5. Y es solo a partir de ahí, en la 6ª vez, que Dios dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. Cuando Dios endurece un corazón, no hay salvación posible. Lo dice 2 Tesalonicenses. Dice que cuando la iglesia se ha trasladado y el evangelio siga predicándose en el mundo, hay algunos que han rechazado el amor de Dios para salvación. Y a esto les envía un espíritu engañoso para que no crean. Bueno, ¿qué está haciendo? Confirmando la dureza del corazón, ¿o no? Hermanos queridos, qué fantástico es para mí predicar el evangelio en ocasiones y decir, escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y digo, amén, Señor, qué bendición tan grande. Fantástico. Pensar que tú pensabas en mí antes de que me crease, esto es formidable. Y voy a mi iglesia y cantamos ese himno fantástico que dice, yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán, que no era yo quien te buscaba a ti, tú me encontraste a mí. Te hallé, Señor, mi amor te di, mas solo fue en respuesta a tanto amor, pues desde siempre mi alma estaba en ti, siempre me amaste así. ¡Fantástico! ¿O no? Sí, Señor. Pero me encanta cantar un himno que dice, hallé un buen amigo, mi amado Salvador, cantaré lo que Él ha hecho para mí. Y predico las 2 líneas del Evangelio. Y llamo a las personas a que vengan a Cristo. Y dejo el problema en manos de ¿quién? De Dios. Cuando esté en el cielo voy a entender la solución. Y voy a decir para mí, qué torpe eres, hombre. Pero ya estaré en el cielo, ¿verdad? Mientras tanto, honro la Biblia predicando lo que Cristo enseña y el Espíritu Santo por medio de su palabra. Vamos a terminar. Vivir conforme a la demanda de la Biblia exige pagar un precio. ¿Estás dispuesto? En mi vida hay una experiencia muy interesante. Cuando yo busco mensajes, bosquejos de mensajes míos de hace 45 años, los tengo guardados todos, yo archivo todos. Los que repito no, pero uno a uno. Y veo esos bosquejos. El otro día saqué un libro de esos y dije, qué bofetadas merecías, amigo mío. Yo era una línea recta, gris, negro o blanco, grises no. Y para mí esto era la regla absoluta para medir a mi hermano, no tanto para medirme a mí. Y un día, un instituto bíblico me pidió unas notas de cristología. Y yo hice las notas y se las mandé. Y quedó una palabra, una pregunta, ¿es esto lo que necesitan? Y yo me autoconvencía y decía, para mí sí, es lo que necesitan, es una cristología al descenso, una cristología bíblica. Y un día me levanté con esa pregunta tan fuerte que dije, ¿no será que Dios te está diciendo, es esto lo que tú necesitas? De modo que tomé una decisión. Durante 3 años me dediqué a leer los 4 evangelios de Mateo a Juan, Juan a Mateo y así. Y cada vez que lo hacía, decía al Señor, Señor, te pido por favor
que me pases una goma por la mente y me borres todo cuanto yo sé de esto o cuanto me han enseñado. Al cabo de un tiempo me cayó el esquema y descubro un Cristo diferente, el Cristo amigo, el Cristo de la compañía, el Cristo que se hace prójimo, el Cristo que extiende su mano de misericordia al más perdido de los pecadores, no un Cristo que condena y que castiga. Y en aquella vieja Biblia donde leía esto tengo una nota en un determinado texto en donde yo digo, perdóname Señor, nunca más voy a predicar nada que no edifique a mis hermanos. Tengo que descubrir a Dios a través de ¿qué? De la Biblia. Y quiero decirte algo, procuro ser fiel a la Biblia. No me importa lo que digan de mí. Si la Biblia dice blanco y otros piensan que es negro, yo predicaré que es blanco. El resultado, ¿sabes cuál va a ser? Problemas y dificultades. Pero yo quiero acostarme esta noche y mirar el rostro de Jesús y poder oír las palabras en alegoría. Las tomo con licencia. Bien, buen siervo y fiel. Hermanos, ama la Biblia, lee la Biblia, obedece la Biblia, predica la Biblia y serás bendecido y podrás ser un instrumento de bendición.